Caso Sobornos. En mayo del 2019, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en contra de funcionarios públicos y empresarios. Durante toda la etapa previa y de instrucción fiscal, se acusaba por los 3 delitos descritos anteriormente. Sin embargo, cuando se pasó a la siguiente fase procesal, Fiscalía decidió enfocar todo su esfuerzo probatorio únicamente en la figura del cohecho. No existió dentro del proceso ningún auto abstentivo de parte de Fiscalía, más bien, condujo toda su teoría del caso a probar la existencia del cohecho y solamente dejó atrás el resto de figuras que en principio dijo se probarían. Ante esto, la jueza Daniela Camacho no hizo ningún comentario. Entre las supuestas pruebas, existen varias agendas confiscadas a la acusada y cooperadora eficaz Pamela Martínez. Al demostrarse que este cuaderno realmente se creó a finales del 2018, y no en el año 2012 como Martínez había declarado al inicio del proceso. Martínez admite que había escrito toda la información en un vuelo de 35 minutos de Quito a Guayaquil. El cuaderno tenía 33 páginas con anotaciones de supuestas entregas de dinero. Evidentemente, este cuaderno se trata de un documento forjado. Cuando se iba a realizar el peritaje del cuaderno, se le había recortado la parte del código de barras, impidiendo establecer la fecha de fabricación. Pamela Martínez y su asistente Laura Terán, tras firmar un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía, recuperaron su libertad en menos de 2 años. El 19 de febrero del 2020, una supuesta perito técnico científico presentó sus resultados y determinó la existencia de una supuesta estructura criminal liderada por el expresidente Rafael Correa. Esta supuesta perito es Nora Alexandra Mantilla Alan, quien, en el portal de la Cenecit, aparece registrada con el título de profesora y magíster en gerencia educacional, incurriendo en el delito de fraude procesal. Por este motivo, la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística y el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses le revocaron a Nora Mantilla algunas distinciones debido a las acusaciones en su contra por la ilegalidad de su certificación en perfilación criminal. El exrepresentante de Odebrecht en Ecuador, José Concienza Os Santos, en su primera comparecencia en el año 2017 por el caso Glass, ante las preguntas si conocía a Rafael Correa y si había aportado valores para campañas electorales, José Santos respondió que no. Más tarde, en el año 2019, en su testimonio anticipado en el caso Sobornos, Santos dijo que se aportó para campañas electorales que fueron entregados a Pamela Martínez. Con estas declaraciones contradictorias, José Santos incurre en perjurio. Se llegó a resolver su casación en tiempo récord de 17 días laborables, nunca antes visto en el sistema judicial del país. Todo esto se logró modificando a través de una evaluación inconstitucional el 70% de los miembros de la Corte Nacional de Justicia. El juicio se llevó a cabo con jueces temporales, y 7 de 9 jueces de la Sala Penal fueron nombrados a dedo para resolver este proceso. Los jueces en la audiencia de juicio impidieron el ejercicio de las defensas de los procesados. El impedimento incluyó la limitación de interrogar y contrainterrogar a testigos. La Policía Judicial impidió las comparecencias de los peritos de la Fiscalía, pues se les ordenó asistir a capacitaciones. Hoy se conoce que esa orden para que los peritos testigos no asistan al juicio fue dada por la exministra de Gobierno María Paula Romo. Sin haber demostrado la existencia de soborno alguno, por parte de ninguno de los procesos, con esta sentencia se proscribió a Rafael Correa de participar en elecciones democráticas. Caso Sobornos. Pronunciamientos de organismos internacionales. En varias ocasiones, el relator especial sobre independencia judicial, a través de documentos oficiales, ha cuestionado la legitimidad y transparencia con que el Estado ecuatoriano ha manejado la designación de autoridades y la violación de derechos humanos contra personas procesadas judicialmente. En enero del 2018, el relator de la ONU dirigió una carta al Estado ecuatoriano, manifestando su preocupación por la remoción de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y la designación de nuevos vocales a través del Ejecutivo, afectando a su vez la autonomía de los órganos de control, transparencia y control social.
El 18 de septiembre del 2019 reiteró sus preocupaciones y textualmente señala: en el marco de la cuestión referida y teniendo en cuenta las alegaciones recibidas, quisiera expresar mi preocupación sobre el hecho de que el proceso de evaluación integral de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia de la República de Ecuador pudiera no ajustarse a los estándares internacionales en la materia de ser fundadas esas alegaciones. Ha de resaltarse que todo proceso de evaluación judicial debe de velar por el cumplimiento efectivo del principio de la independencia judicial. El 10 de junio del 2020 se vuelve a manifestar, en el comunicado expresa: noto con preocupación las fallas en el reglamento para la evaluación integral de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Además, expreso mi grave preocupación por las consecuencias del nombramiento de jueces temporales, aparentemente sin base clara en la ley doméstica, para la administración de la justicia. Sobre el caso Sobornos, el relator de la ONU ha informado en 2 ocasiones sobre la violación en el derecho internacional. El 9 de julio del 2021 señaló: quisiera expresar mi preocupación respecto de las alegaciones hechas sobre la posible violación a la independencia judicial objetiva, por la injerencia de otros poderes dentro del Poder Judicial. Se habría incurrido en vulneración al debido proceso, falta de imparcialidad de la Fiscalía General de la República y de los diferentes estamentos judiciales que conocieron del caso y resolvieron en violación del debido proceso. Aplicación retroactiva de la ley, en perjuicio por un delito que no existía al momento de los hechos, y condena por un tipo penal diferente al cual se utilizó previamente en la acusación. El 26 de enero del 2022, de nuevo en el caso Sobornos, declaró: en el caso mencionado, se habría incurrido en vulneración al debido proceso y al principio de tener los tiempos y medios para acceder a la prueba. Las denuncias recibidas relativas al caso mencionado refieren a posibles violaciones de derechos fundamentales que van más allá del ámbito de competencia de esta relatoría. Quisiera asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos se repitan. A estos cuestionamientos se suma la negación de la Interpol a la justicia ecuatoriana, al rechazar por 12 ocasiones consecutivas emitir alerta roja en contra de Rafael Correa y sus exfuncionarios. La Comisión de Control de Ficheros de la Interpol señala que la documentación incumple las normas y además advirtió que los datos serán borrados de sus archivos. El 19 de abril del 2022, por primera vez en la historia, Bélgica concede asilo a un exmandatario, reconociendo de esta manera a Rafael Correa su condición de perseguido político. Todas estas manifestaciones y cuestionamientos de organismos internacionales contra la justicia ecuatoriana evidencian y reconocen a Rafael Correa y demás dirigentes como víctimas de una evidente persecución.